Hay un momento, casi imperceptible, en el que todo cambia. No es el primer trago, ni el último. Es ese instante silencioso en el que alguien se mira a sí mismo, de verdad, y reconoce lo que está pasando. Sabe que tiene un problema, sabe que está perdiendo el control, y aún así no hace nada. ¿Qué pasa por la mente de alguien en ese punto? No es ignorancia, no es falta de inteligencia, es algo mucho más complejo y mucho más humano. Al principio lo racionalizan. No es para tanto. Puedo dejarlo cuando quiera. Hay gente peor. Es una negociación constante consigo mismos, una especie de diálogo interno donde la verdad y la excusa se mezclan hasta volverse indistinguibles. Porque aceptar completamente la realidad implicaría cambiar, y cambiar duele. También aparece la culpa, una culpa pesada, constante, que no siempre se ve desde fuera. Saben que están fallando, que están dañando su cuerpo, sus relaciones, su vida. Pero esa misma culpa se convierte en combustible para seguir bebiendo. Es un círculo vicioso. Beben porque se sienten mal, y se sienten peor porque beben. Luego está el miedo. Miedo al vacío que quedaría sin el alcohol. Miedo a enfrentarse a sí mismo sin anestesia. Porque para muchos, el alcohol no es solo una sustancia, es un refugio, una forma de escapar del ruido mental, de las inseguridades, de los recuerdos que pesan demasiado. Dejarlo no es solo dejar de beber, es perder esa salida de emergencia. Y en medio de todo eso, aparece la negación más silenciosa, la de pensar que todavía hay tiempo. Mañana empiezo, la próxima semana. Cuando pase esto, siempre hay una razón para posponer el cambio, porque el presente, aunque duela, resulta más fácil que el esfuerzo de reconstruirse. Pero lo más duro no es lo que piensan, sino lo que sienten cuando nadie los ve, esa mezcla de lucidez y parálisis. Saber exactamente lo que está mal, tener la conciencia despierta, y aún así sentirse incapaz de moverse. No es que no quieran cambiar, es que, en ese punto, cambiar parece más aterrador que quedarse igual, y ahí es donde muchos se quedan atrapados, entre la claridad y la inacción, entre el deseo de salir y la incapacidad de dar el primer paso, porque a veces la batalla más difícil no es contra la adicción, es contra la parte de uno mismo que ya se ha rendido sin decirlo en voz alta. Lo más inquietante del alcoholismo no es perder el control, es tenerlo por un segundo, y aún así no hacer nada. Porque sí, hay momentos de lucidez, momentos en los que esa persona se mira al espejo y lo ve todo con una claridad brutal. Sabe que está enferma, sabe que está destruyendo su vida, sabe que, si sigue así, el final no va a ser bonito. Y aún así, vuelve a beber. ¿Por qué? Porque darse cuenta no es lo mismo que estar listo para cambiar. La mente entra en un terreno oscuro donde la lógica deja de mandar. No es falta de voluntad como muchos creen, es una especie de secuestro interno. Una parte de la persona quiere salir, pero otra, más fuerte, más primitiva, ya decidió quedarse. Y esa parte siempre gana. Gana porque el alcohol ya no es solo un hábito, es una solución tóxica, sí, pero inmediata. Quita el dolor rápido, apaga el ruido, silencia la ansiedad, aunque después lo devuelva todo multiplicado. Y cuando alguien vive así, su cerebro aprende algo peligroso, que el alivio importa más que el futuro. Por eso no avanzan, porque cambiar implica enfrentarse al dolor sin anestesia. Implica sentirlo todo de golpe, la culpa, el vacío, los errores, las pérdidas. Implica reconstruirse desde cero, sin garantías de éxito, y eso da más miedo que seguir cayendo. Además, hay otra verdad incómoda. El sufrimiento se vuelve familiar, y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Salir de ahí no solo es difícil, es desconocido, y el ser humano teme más a lo desconocido que al dolor repetido. Entonces aparecen las excusas, pero no como mentiras, sino como mecanismos de supervivencia. No es tan grave, solo hoy. Mañana paro. Pero en el fondo,
saben que no es verdad. Y esa es la parte más devastadora. Vivir atrapado entre la conciencia y la acción. Saber exactamente qué hacer y no hacerlo. Ver la salida y no caminar hacia ella. No es que no puedan cambiar, es que, en ese momento, cambiar significa perder lo único que sienten que los sostiene, aunque los esté destruyendo. Y así pasan los días, y las semanas, y los años, no porque no entiendan su enfermedad, sino porque, en algún punto, el miedo a vivir sin ella se vuelve más grande que el miedo a morir con ella. Hay algo más aterrador que tocar fondo, darse cuenta de que ya estás ahí y seguir cavando, porque el alcohólico consciente no vive en la mentira, vive en algo peor, vive en la verdad, ignorándola cada día. No necesita que nadie le diga que está mal, lo sabe, lo siente, lo ve en su cara, en su cuerpo, en la forma en que la gente lo mira distinto, y aún así no se detiene, no porque no quiera, sino porque ya no sabe cómo existir sin eso que lo está destruyendo. Imagínalo por un segundo, abrir los ojos cada mañana con una claridad brutal, recordarlo todo, las promesas rotas, las oportunidades perdidas, las personas que se fueron cansadas de esperar, sentir ese peso en el pecho y aún así elegir lo mismo otra vez. No es debilidad, es dependencia llevada al límite, porque el alcohol deja de ser una elección mucho antes de que la persona quiera admitirlo. Se convierte en una necesidad emocional, casi vital, no para vivir mejor, sino para no derrumbarse por completo. Y ahí está la trampa. Cuanto más consciente es, más duele. Y cuanto más duele, más necesita escapar. Y cuanto más escapa, más se hunde. Un ciclo perfecto, un encierro sin barrotes. Desde fuera parece absurdo. Si sabes lo que te pasa, ¿por qué no cambias? Pero desde dentro, cambiar se siente como saltar al vacío sin red, como perder la única cosa que, aunque destruya, también calma. Y entonces la mente hace algo brutal, elige sobrevivir al momento, aunque eso signifique destruir el futuro. Por eso no avanzan, porque no están luchando solo contra una sustancia, están luchando contra sí mismos, contra su miedo, contra su dolor, contra esa voz interna que susurra: sin esto, no vas a poder. Y cuando alguien cree eso, se queda viendo cómo su vida se rompe en cámara lenta, se queda escuchando promesas que sabe que no va a cumplir, se queda atrapado en una versión de sí mismo que ya no reconoce. Y lo más desgarrador es que, en el fondo, todavía hay una parte de ellos que quiere salir, pero cada día que pasa, esa voz se hace más débil, hasta que un día ya no grita, solo susurra y a veces ni eso.